Hola chicos, bienvenidos a la primera clase del módulo electivo de puntaje nacional de nuestro programa de clases intensivas, en comillas. Eh, Les pido mis más sinceras disculpas por el atraso, estoy posturno varias horas ya, mientras varios me estaban diciendo buenas noches, yo estaba despierto mientras dormían. Así que, pero no me estoy justificando, lamentablemente me atrasé, no me quedo pega pendiente en la mañana y uno anda un poco más lento cuando no duerme. Entonces les pido mis disculpas, espero que me puedan entender y espero que les guste la clase de hoy. Espero que me estén viendo y estemos más o menos sincronizados. No sé si me están escuchando, me gustaría tener el feedback por el chat. Bueno, parece que hay un poco de latencia. En realidad, probablemente yo voy a estar hablando aproximadamente un minuto más adelantado de lo que ustedes me van a estar escuchando. Así que no se preocupen por si hay pausa. De todas maneras, a subir esta clase a YouTube. Así que no se preocupen por si les quedan algunas dudas. ¿Ya? Así que, bueno, bienvenidos a la clase. La clase de hoy es bastante importante. Vamos a empezar a hablar ya de materia del módulo lectivo. Eh, Vamos a partir hablando de un tema bien importante antes de entrar a todos los contenidos de módulo lectivo. El módulo lectivo es más difícil que el módulo común. En este caso, les voy a enseñar la materia de módulo lectivo de una manera lo suficientemente compleja para que no se sorprendan ante los problemas que les puedan aparecer en la PSU, dado que están un poco más específicos que antes. Y principalmente vamos a hablar hoy de homeostasis, ¿no es cierto? Que es un tema que en realidad puede llegar a ser bastante complejo. Nos vamos a dedicar el día de hoy a estudiar la formación de la orina, es decir, vamos a estudiar la función del nefrón como tal. Y vamos a hablar en términos bien someros para tener una idea, no solamente de lo que es la homeostasis hidroelectrolítica y la homeostasis térmica y glicémica. Además, en la segunda parte de la clase, vamos a hablar un poco de lo que es el estrés, las respuestas asociadas al estrés y las ventajas que tiene este tipo de respuesta. Así que eso, vamos a ajustar un poco el volumen para los que no me están escuchando, no sé si ahí se escucha mejor, me voy a acercar un poco el micrófono. Quizás ahí se escucha un poco mejor. Y eso, ¿ya? Ahora quiero que pongan harta atención. Yo sé que pueden haber distintos elementos que pueden distraerlos, pero traten de poner atención porque esta clase puede llegar a ser compleja, ¿ya? Entonces, hablando un poco de homeostasis, homeostasis significa, en términos desglosando la palabra, mantener el medio interno en condiciones constantes. Este es un concepto bien interesante de lo que se llama medio interno. ¿Qué significa o qué entendemos como medio interno? A lo largo del módulo común hemos hablado de una serie de distintos elementos que son dinámicos, ¿no es cierto?, que rodean a lo que es el concepto de célula. Si bien hemos hablado que existen dos compartimentos en términos generales, el compartimento intracelular y el compartimento extracelular, y que tienen distintas variaciones, es importante comprender que la célula tiene distintos mecanismos para poder mantener su medio interno en condiciones constantes con respecto a las variaciones u oscilaciones que existen en el medio externo. Eso existe tanto a nivel de organismos unicelulares, en el caso, por ejemplo, de la mantención del tema de concentración de iones y de solutos, para mantener más que nada presiones osmóticas, y por otro lado, esto lo podemos extrapolar a los sistemas complejos, a los organismos pluricelulares, con una serie de aparatos y sistemas que tienen que ver con lo que es la mantención de las condiciones internas constantes. Y por eso, cuando ustedes se sacan, por ejemplo, un examen de sangre, hay un rango de referencia donde nosotros nos podemos mover. Y eso es porque ese rango, en su condición normal, se mantiene constante. Eso es lo que a nosotros nos referimos como homeostasis. Entonces, como bien le estaba hablando, este es un concepto que acuñó el científico Claude Bernard. Y acá podemos ver esquemáticamente que grandes fluctuaciones del medio externo a través de los mecanismos homeostáticos se traducen
a pequeñas fluctuaciones del medio interno. Y eso permite que las células en realidad no sufran un estrés muy grande y que puedan funcionar de una manera correcta. ¿Ya? Por otro lado, la homeostasis a nivel, ¿no es cierto?, pluricelular animal se compone de un equilibrio hídrico, que es el equilibrio de agua, glucosídico, que es de glucosa, térmico con la temperatura, electrolítico, que tiene que ver con los electrolitos plasmáticos, sodio, potasio, cloro, magnesio y calcio, que son magnesio, fósforo, calcio, que son los principales, y el equilibrio ácido-base, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con los protones y el bicarbonato, y otras sustancias, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de homeostasis, la palabra clave es el equilibrio. Y, como bien les había puesto acá, diferentes mecanismos condicionan diferentes mecanismos de homeostasis. Perdón, diferentes medios externos condicionan diferentes mecanismos de homeostasis. Y es por eso les pongo la foto de los pejerreyes de agua salada y agua dulce, puesto que pese a que son la misma especie, como bien lo tenemos acá, los mecanismos que mantiene un pejerrey de agua dulce, que está en un medio que en realidad tiene poca concentración de sales a nivel externo, y el pejerrey de mar, que está rodeado de sal principalmente, si los cambiamos de medio, probablemente van a morir. Y eso quiere decir que en realidad los mecanismos homeostáticos están adaptados para donde ese organismo va a vivir. ¿Ok? Entonces vamos a irnos más hacia el riñón. Vamos a pasar rápido por algunas cosas que ya debemos saber, ¿no es cierto? Como un poco de anatomía del aparato nefrourinario. Si bien no entra este año en la PSU, lo tienen que haber visto ustedes en primero medio o en octavo básico, dependiendo de la institución educacional. La orina es una sustancia de excreción principalmente, queda dentro de lo que son las sustancias de excreción, es líquida, ¿no es cierto?, producida por el aparato nefrourinario y contiene principalmente agua y desechos nitrogenados que pueden ser tóxicos para el organismo, como urea, amoníaco y ácido úrico, sales, ¿no es cierto?, y toxinas que vienen del metabolismo de fármacos, por ejemplo, el metabolismo de una serie de elementos que consumimos. Entonces es interesante que el riñón, que es el que produce la orina en estricto rigor, es uno de los principales órganos filtradores del cuerpo junto con el hígado. Por lo tanto, la orina es una sustancia que está fabricada para arrastrar o quitar de la sangre todo lo que pueda llegar a ser tóxico en términos ultra generales. Recordemos que el riñón es un órgano extremadamente complejo y es un órgano que participa no solamente en lo que es la producción de la orina, sino que también regula la presión arterial a través del sense de lo que es la natriuresis, como vamos a ver más adelante, y de la presión glomerular. Y además participa en la secreción de eritropoyetina, que estimula la médula ósea a fabricar eritrocitos. ¿Ok? Acá tenemos un gráfico que es bien importante, que es bien interesante entenderlo, que tiene que ver con los intake y los output de agua, ¿no es cierto?, por día. Como pueden darse cuenta, aproximadamente consumimos alrededor de 1,5 litros de los bebestibles, que corresponde al 60% de los 2.500 ml total al día que consumimos teóricamente. En la comida consumimos aproximadamente 750 ml y el metabolismo, recordemos que la respiración celular por el metabolismo mitocondrial genera agua. Por lo tanto, alrededor de un 250 de una taza de agua que compone todas las ingestas diarias viene del metabolismo celular. Mientras que la excreción de agua, alrededor de 1,5 litros, se va en la orina y alrededor de 700 ml se pierden a través de las vías insensibles, ¿no es cierto?, como la piel y los pulmones, alrededor de 200 ml en el sudor y alrededor de 100 ml a través de las heces. O sea, en realidad, el riñón es capaz de excretar grandes volúmenes de agua dependiendo de las condiciones en las que se encuentren. Es un órgano muy dinámico. Esto lo vamos a ver bien rápido. Recuerden que el aparato nefrourinario es el que está designado a la fabricación de la orina. Está compuesto por riñones, que son estos órganos que están acá, en la cavidad abdominal alta. Desde ellos nacen dos mangueritas que conectan lo que producen los riñones con el órgano de almacenamiento que se llama vejiga, que se llaman uréteres. Y la vejiga desemboca en un trígono, ¿no es cierto?, que parte un conducto que conecta la vejiga con el medio externo que se llama uretra. En el caso de los riñones, recordemos que la unidad funcional del riñón son los nefrones o nefronas, que hay aproximadamente 1 millón de nefrones por riñón, y lo interesante es que si nosotros analizamos la anatomía del riñón, nos podemos dar cuenta que estas pirámides, ¿no es cierto?, estas estructuras que están en lo que nosotros denominamos médula renal, desembocan
hace unas papilas que caen hacia unas estructuras que se llaman cálices menores, y varias cálices menores forman cálices mayores, y varias cálices mayores forman la pelvis renal, donde hay un panículo adiposo que protege la pelvis renal, y desde acá nace el uréter. Acá tenemos una visión anatómica global, podemos ver, ¿no es cierto?, la arteria aorta abdominal y la vena cava inferior, y acá podemos darnos cuenta cómo cómo la aorta tiene ramas directas hacia los riñones, y por eso recordemos que aproximadamente el 60% del gasto cardíaco se dirige hacia lo que son los riñones. Por lo tanto, los riñones son órganos altamente perfundidos e indirectamente son los órganos más dañados ante una injuria que tiene que ver por hipovolemia o que tiene que ver por una falla de la perfusión o de la volemia efectiva. Y es por eso que hay un tipo de insuficiencia renal que se llama prerrenal, que tiene que ver cuando el riñón no tiene una perfusión sanguínea adecuada o no tiene un volumen sanguíneo adecuado. Se ve en casos de hipovolemia o de pérdida sanguínea extrema. Entonces, ya hablando de la unidad funcional del riñón, vamos a hablar del nefrón. Todo esto es una introducción bien general. El nefrón o nefrona es la unidad funcional del riñón y es el lugar donde la sangre se filtra. Como dato interesante, ya les dije que habían aproximadamente 1 millón de nefrones por riñón. Y, sí, todo bien, muchas gracias. Estamos fiscalizando el nuevo sistema, Nico me está ayudando porque cambiaron todo y como soy antitecnológico, me están guiando. Imagínense, ahora me pusieron Mac, ¿eh? Y yo Mac, con suerte sé que es una manzanita mordida, así que no... Pero estamos avanzando en la tecnología, Manolito Mayol va a poder ser tecnológico alguna vez en su vida. Entonces, siguiendo, se fue con un icebreaker. Recuerden que los nefrones, que son la unidad funcional, son como unos tubitos bien dinámicos, que tienen, ya los vamos a ver en más detalle. Pero lo interesante es que si nosotros tomáramos todos los nefrones y los pusiéramos hilados en una fila, valiendo la redundancia, podríamos hacer una fila que equivale a una fila de 5.000 autos, más o menos. Entonces, el sistema de contorneo de estos tubos es bastante llamativo. Entonces, cosa interesante a entender del nefrón como tal, son varias. Una es que la parte inicial del nefrón se llama glomérulo, que está acá. Posteriormente nace un tubo que se llama túbulo proximal. En algunos lados llamado contorneado proximal. Desde ahí nace un asa que se llama asa de Henle. Y de ahí nace otro tubo que se llama contorneado distal o túbulo distal como tal. Y después nace un tubo más grande donde desembocan varios nefrones que se llama túbulo colector. Cosas que no están detalladas muy bien acá es el componente que es la mácula densa, que está por acá cerca, que la vamos a ver en una imagen mucho más bonita, que tiene que ver con el sensado de sodio y con la capacidad de estimular la secreción de renina y así estimular el eje renina-angiotensina-aldosterona, que es uno de los principales componentes de este sistema, de este aparato, perdón. Y como pueden darse cuenta, alrededor de este sistema tubular está lleno de capilares, que son los capilares peritubulares. Acá tenemos una imagen más gráfica, acá podemos ver el glomérulo que está como en morado. Tenemos el túbulo proximal que está en azul, el asa de Henle en blanco. Si se fijan, el asa de Henle puede llegar a cruzar la médula y volver a la corteza. Y después en naranjo o en cobre tenemos el túbulo distal. La diferencia en realidad de los túbulos, ¿no es cierto?, proximal o distal y el asa de Henle es súper importante puesto que ocurren distintos fenómenos y hay distintos transportadores como vamos a ir viendo en cada uno de los segmentos. Es como hablar del aparato digestivo, que cada segmento del aparato digestivo tiene una función en particular, esto es muy parecido. Entonces, acá hay que hablar un poco de física y hay que entender un poco de física de fluidos puesto que cuando hablamos del sistema cardiovascular y cuando hablamos del aparato nefrourinario y del riñón, sí o sí estamos hablando de fluidos y estamos hablando de propiedades que tienen que ver con la regulación de estos fluidos. Cuando formamos la orina, tenemos 3 componentes esenciales que tenemos que entender, 3 procesos. Uno es la filtración, que es el paso de la gradiente de sales y agua, es como que ustedes pasaran un líquido por un colador. Como dice su nombre, es una filtración. La secreción
es el paso por difusión desde los capilares peritubulares hacia la luz del nefrón. O sea, en rigor, es cuando ustedes tienen una sustancia en la sangre y se excreta directamente a los túbulos sin pasar por el glomérulo. Y la reabsorción es lo contrario a la secreción. ¿Ya? A ver, acá me están preguntando con qué puedo comparar el nefrón y que era el asa de Henle, es un componente del nefrón. Básicamente un asa es como cuando ustedes ven estos coladores que tienen metal nomás, que es como un colador que tiene un asa. Un asa es una forma y por eso se llama asa de Henle por la misma forma que tiene. Y Henle se llama por el que lo descubrió. El sinónimo en inglés es un loop. Es lo mismo cuando se habla de los loops en el RNA de transferencia, esto es lo mismo. Todo esto es un tubo. Tienen que pensar en un tubo que tiene distintas formas y está en distintos lugares del riñón. Entonces, las presiones que rigen el control de los líquidos para la formación de la orina son dos. Una es la presión hidrostática, que es la presión que ejerce un fluido sobre las paredes del continente que lo tiene. Y la otra es la presión coloidosmótica, o también conocida como presión oncótica, pero nosotros hablamos más como presión coloidosmótica en biología, que es una presión entre comillas negativa que se causa, en palabras simples, por una atracción de las moléculas de agua por moléculas que están dentro del fluido. Es decir, es como una presión contraria a la presión hidrostática. Y lo podemos comparar como por ejemplo el efecto esponja. Hay una ecuación, ¿no es cierto?, que es la ecuación de Starling, que controla el movimiento de fluido y cómo se mueve desde un tubo hacia el otro. Podemos hacer una analogía con fisiología, estamos hablando de cómo se mueve un líquido desde el intravascular hasta el extravascular. ¿Ya? El colador vendría a ser el glomérulo, pero todavía no hablamos de eso, estamos hablando solamente en términos generales. Acá ya empezamos con materia un poquito más difícil, pero no tan difícil. Fíjense, este es el ejemplo de cómo hay que reabsorber. Recuerden que reabsorber es el traspaso de sustancias que están en el nefrón, en el túbulo, hacia los capilares. Acá yo tengo la luz del túbulo del nefrón y acá yo tengo el capilar que está por fuera. Para absorber algo que está acá, yo tengo que generar que adentro de mi capilar mi presión coloidosmótica sea mayor que mi presión hidrostática capilar y que además le gane al efecto de la presión que está en el intersticio. Por lo tanto, si yo hago la ecuación de Starling que está atrás, si sumo la presión hidrostática intersticial más la presión hidrostática, la presión coloidosmótica intersticial, me da 21. Pero recuerden el efecto que tiene en este sentido. Yo tengo 15 milímetros de mercurio de presión coloidosmótica que empujan el paso de sustancias desde el capilar hacia la luz tubular, y a esto le tengo que restar la presión hidrostática puesto que tienen sentidos diferentes. Entonces, esto me quedaría en rigor como 9 milímetros netos que llevan desde el capilar hacia la luz tubular. Sin embargo, yo tengo una presión coloidosmótica de 32 acá y una presión capilar de 13. Por lo tanto, si yo hago la diferencia con esto, me queda 21. Y la gracia de esto, ¿cuál es? No es 21, es 19, si no me equivoco. Independiente de la presión, el equilibrio neto intracapilar y el equilibrio neto intersticial, me va a dar una dirección de flujo que es a favor del movimiento de sustancias desde el intersticio hacia el capilar peritubular. Por lo tanto, es un juego entre la presión hidrostática y la presión coloidosmótica del intersticio y del capilar en sí. Por lo tanto, si yo aumento mi presión hidrostática en el capilar, obviamente la reabsorción va a disminuir, y si yo aumento la presión coloidosmótica intracapilar, va a aumentar la reabsorción. Ya, esa fue como la introducción general a lo que es el aparato nefrourinario y cómo funciona. La verdad, es un sistema muy complejo. Las patologías que actúan acá también son muy complejas. Analizar cómo esto actúa cuando se echa a perder es donde ya entra la magia de todo esto, y ahí uno lo logra entender bien. Entonces,
Vamos a hablar un poco de fisiología ya renal, cómo actúa esto. Vamos a saltarnos algunos detalles que no son muy importantes y que solamente nos van a confundir, pero algunos se los voy a mencionar. Antes de continuar con la clase, les voy a hacer una mención que en realidad recuerden que los espíritus emprendedores cuidan su entorno y si cuidan su entorno también se pueden llegar a cuidar los riñones y eso es súper importante. No vamos a hablar de las noxas renales, pero más adelante las van a aprender. Recuerden que la Universidad Mayor es la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces, siguiendo vamos a hablar del glomérulo. Como les decía, el glomérulo es el segmento inicial del nefrón. Y lo interesante es que hay glomérulos corticales y medulares, pero eso no importa. Me preguntan si alguien tiene poliquistosis renal, que en realidad el término actual que nosotros usamos es enfermedad poliquística renal. Eh, bueno, eso es una condición de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica en un largo o corto plazo, dependiendo y es muy importante mantener un screening de lo que es la función renal y un screening también de lo que va siendo la imagen renal, recordando las definiciones de enfermedad renal crónica como afección por mayor o igual a 3 meses o que se pueda demostrar tanto clínica o que se pueda demostrar a través de imágenes. Pero en realidad eso no tiene mayor importancia, pero sí es una recomendación mantener un screening y un control habitual con un nefrólogo, que son los que estudian las enfermedades renales. Entonces, como les decía, el glomérulo es el segmento inicial del nefrón y tiene distintos componentes. El glomérulo que está acá, que es un corte histológico bien bonito, está formado por, por un ovillo vascular glomerular que está dentro, una barrera de filtración glomerular y la cápsula de Bowman. Cuando no entienden el glomérulo, honestamente, la verdad no van a entender el riñón por ningún lado, porque esta es una de las partes más interesantes, la parte que se daña en algunas patologías, las glomerulopatías, y de ahí en adelante ya el riñón no va a funcionar de la misma manera. Entonces, la forma de funcionar del glomérulo, como es un colador, es la generación de gradientes de presión para poder funcionar y regular el flujo que ocurre a través de ella. ¿Ya? Como yo les había dicho cariñosamente en Facebook el otro día, si hablan de otras cosas en el chat, van a hacer que yo no pesque el chat. Y en esta materia, si es que yo empiezo a hablar y no me doy cuenta que en realidad algunos no entendieron, y por no pescar el chat, me daría un poco de lata porque es un tema un poco complejo. ¿Ya? Exactamente, como dice Ignacio, cuando fallan los glomérulos o hay un daño glomerular, uno empieza a ver más que albúmina, uno empieza a ver un fenómeno que se llama proteinuria, que es cuando se empiezan a excretar proteínas en mayor cantidad por la orina. Ahora, las definiciones de enfermedad renal consideran la albúmina como marcador de la enfermedad renal. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la barrera de filtración glomerular, es la estructura principal del glomérulo, como dice su nombre, es la barrera de filtración, o sea, es como la mallita de nuestro colador, y hay que entender cómo está formado y qué es lo que yo quiero lograr. Cuando yo tengo sangre que pasa por el glomérulo, yo quiero sacar ciertos componentes de la sangre y obviamente me quiero quedar con otros. Entonces está formado por distintos componentes. A saber, el endotelio capilar glomerular, ¿cierto? Que es como el ovillo vascular que está dentro, que es donde llega la sangre. Una capa de una molécula que se llama peptidoglicano. Unas células que se llaman podocitos. Y la capa externa de la cápsula de Bowman. ¿Ya? Las preguntas que están haciendo, ¿no es cierto?, que son muy interesantes, me las pueden hacer cuando terminemos de hablar de los componentes, porque si empezamos a mezclar los componentes de patología renal, algunos se pueden llegar a confundir. Entonces, terminemos de ver lo que es fisiología renal y contesto todas las preguntas, me las repiten cuando terminemos acerca de lo que es diálisis y todas las preguntas que me están haciendo, ¿ya? Entonces, veamos para qué sirve cada una de las estructuras de la filtración glomerular. El endotelio vascular, que está acá,
es un epitelio, ¿no es cierto?, que permite el paso de sustancias cuando hay gradientes de presión. La capa de peptidoglicano, que está acá en morado, tiene carga negativa, entonces algunos elementos, como la albúmina, por ejemplo, que tienen cargas negativas, se repelen y no cruzan. Y la capa de podocitos, ¿no es cierto?, que está formada por células que forman unos pies, por eso se llaman podocitos, forman poros para evitar que pasen, por ejemplo, otras células como los eritrocitos y los leucocitos. ¿Ya? Ya les comenté, les voy a decir todo lo que me están preguntando en este momento cuando cuando terminemos de hablar de esto, porque si hablar del clearance de creatinina y la filtración glomerular nos vamos a enredar mucho. Entonces vamos ordenaditos y vamos hablando más adelante después de lo que me están preguntando, ¿ya? Entonces el ovillo glomerulovascular, que es esto que está acá, es la principal estructura del nefrón, en el sentido de que es donde se controla la cantidad de orina que se va a formar o de la cantidad de sangre que se va a filtrar. Entonces, acá hay que entender que este ovillo, acá estamos viendo un glomérulo en un esquema, en un diagrama, tiene una arteriola que entra y una arteriola que sale. A saber, la arteriola que entra se llama arteriola aferente y la arteriola que sale se llama arteriola eferente. Y es interesante porque hay distintos receptores que controlan el tono de las arteriolas aferentes y eferentes. Por ejemplo, la arteriola aferente está controlada por un reflejo que se llama reflejo miogénico local, que es dependiente de prostaglandina y prostaciclina y otras más, que se encarga de dilatar la arteriola aferente en caso de que, por ejemplo, disminuya la perfusión de sangre hacia el riñón. Si yo dilato la arteria que entra, obviamente va a aumentar el torrente que llega al glomérulo. Hay otro reflejo más, que si disminuyo la cantidad de sangre que llega al glomérulo, además de dilatar la arteriola aferente, la eferente se va a contraer. ¿Y cómo logro la constricción de la arteriola eferente? A través de una hormona que se llama angiotensina 2. Y ahí viene la gran importancia, porque yo no la nombré en sistema endocrino, que es la angiotensina 2, porque su rol más importante tiene que ver con el riñón. La velocidad de filtración de sangre, ¿no es cierto?, se mide a través de una tasa que se llama tasa de filtración glomerular, que es lo que se utiliza para etapificar las enfermedades renales y para estudiar cómo está funcionando ese riñón. La arteriola aferente viene a través de ramas de la arteria renal, y la arteriola eferente forma los capilares peritubulares que posteriormente se transforman en las venas peritubulares y posteriormente las venas renales. La pregunta física es, ¿cómo se genera un gradiente de presión? Los gradientes de presiones, recuerden, acá hay que pensar en un tubo, ¿no es cierto?, y un caudal que va dentro de él. ¿Cómo se calcula la velocidad de un flujo? Recuerden por cómo se calcula el caudal, que en realidad es el área seccional del conducto que lleva ese fluido por la velocidad que tiene ese fluido. Por lo tanto, si yo achico el conducto, la velocidad aumenta. Si yo agrando el conducto, la velocidad disminuye. Si yo aumento la presión hidrostática intracapilar del glomérulo, que es lo que hace, ¿no es cierto? Yo entro mucho fluido por una arteriola que está dilatada y contraigo por donde sale, por lo tanto la presión hidrostática que está acá adentro aumenta. Y si aumenta, yo logro desplazar el plasma hacia el interior de la cápsula de Bowman, es decir, hacia el interior del nefrón. Ese es el funcionamiento clave de cómo funciona el nefrón, o el glomérulo en rigor. Este es un glomérulo in toto, no alcanzó a salir el toto acá al lado, pero esta es una imagen muy muy bonita. Acá pueden darse cuenta la arteriola aferente, que tiene unas células que se llaman células yuxtaglomerulares, que están acá al ladito, que son las que logran secretar renina a fin de cuentas. Acá llega la sangre, entra a este ovillo, como la arteriola eferente es más chica, por lo general, la sangre logra pasar desde este mesangio hacia el interior de la cápsula de Bowman a través de la barrera de filtración glomerular que está acá encima de este ovillo y se empieza a formar la orina. Recuerden que acá hay una estructura celular que se llama mácula densa, que está en íntimo contacto con el tramo ascendente del asa de Henle y con el túbulo distal, que sensa la cantidad de sodio que se está produciendo y eso controla el eje renina-angiotensina-aldosterona.
Por lo tanto, eso es importante tenerlo en consideración. ¿Todo claro con el glomérulo? Ya, perfecto. Entonces, vamos a entrar ahora a lo que es el túbulo proximal, que es el inicio del sistema tubular del nefrón, es la continuación de la cápsula de Bowman, y está formado por un epitelio cúbico tubular que tiene microvellosidades que se puede denominar también ribete en cepillo. ¿Qué es lo interesante del túbulo proximal? Acá hay que estudiarlo igual como cuando estudiamos un tubo como el aparato digestivo. Cada segmento va a tener una función en particular y una característica en particular, y esa es la forma más fácil de lograr entenderlo. El túbulo proximal tiene una serie de transportadores que son dependientes de sodio. Por lo tanto, acá estamos hablando de transporte. ¿De qué tipo de transporte? Cuando usamos sodio para transportar cosas. ¿Se acuerdan? Bien, como dice Ignacio, es transporte activo, pero es transporte activo secundario. Porque el transporte activo primario es el que se transporta directamente gastando ATP y el transporte activo secundario es el que utiliza sodio, producto de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Ya? Entonces, acá casi todo el transporte es secundario. Por lo tanto, este epitelio tiene un número considerable de bombas sodio-potasio ATPasa. Por lo tanto, si yo tengo una bomba, si mi función depende de una bomba y mi bomba depende de ATP, este segmento es muy sensible a la falta de oxígeno, es decir, a la isquemia. Por lo tanto, esta es una de las zonas que se puede llegar a dañar más fácilmente en contextos en que no le llegue suficiente oxígeno. Y la función clave de este segmento es la reabsorción de la gran mayoría de sustancias que son filtradas. La filtración ocurre en el glomérulo. La gran mayoría de sustancias se reabsorben en el túbulo proximal. ¿Ya? ¿De qué manera? Acá tenemos imágenes más horribles, pero en realidad vamos a desglosarlas de manera más fácil. Una de las cosas que se reabsorbe casi en un 100%, o sea, 99-100%, es la glucosa. La glucosa, acá tenemos la luz tubular nuevamente a derecha y a mano izquierda el intersticio. Fíjense que la glucosa se reabsorbe junto a la reabsorción de sodio. Los aminoácidos se reabsorben gracias a la reabsorción de sodio. Es decir, esto es un symport hacia el interior de la célula tubular. Y aquí hay canales, obviamente, de que actúan como difusores facilitadores, donde llega hasta el intersticio y acá se reabsorbe el capilar. Esta bomba permite que todo este sodio que se está reabsorbiendo se excrete y por difusión vuelve a llegar a la luz tubular. O sea, en realidad es un transporte activo secundario. Fíjense que la excreción de protones, que también ocurre a este nivel y a otros tantos más, ocurre también por el antiport con sodio. Y esta es una de las formas más importantes que tiene el riñón de eliminar cargas ácidas. Por eso el riñón es uno de los principales órganos en el equilibrio ácido-base. Nuevamente tenemos nuestra bomba sodio-potasio. Por lo tanto, ¿qué se reabsorbe en el túbulo proximal? Tenemos sodio, cloro, bicarbonato, potasio, que acá salió con un negativo, pero en realidad acuérdense que es un catión, agua, cerca del 70-80% de agua se absorbe acá, glucosa y los aminoácidos. Y se excretan ácidos orgánicos, protones, ¿no es cierto? Y otros más. Y acá tenemos la representación del túbulo proximal. Acá tenemos una tabla de cuánto se filtra y cuánto se reabsorbe, y dentro de eso destaca que la glucosa se filtra en aproximadamente 180 gramos día, amplificando que en realidad los riñones filtran cerca de 180 litros de sangre al día. Se reabsorbe 180 gramos día, por lo tanto se excreta cero en condiciones normales. El bicarbonato es un poco más delicado, no nos vamos a meter en lo que es equilibrio ácido-base, y fíjense que la urea se filtra una determinada cantidad, se reabsorbe la mitad y se excreta otra mitad. Por lo tanto, en realidad quedamos con una carga filtrada
neta reabsorbida de un 50%. Se reabsorbe la mitad de lo que yo filtro de urea. La creatinina, y acá viene una de las preguntas, se filtra una determinada cantidad, se reabsorbe nada, y en realidad lo que se excreta finalmente viene a ser 1.8, por lo tanto no se reabsorbe. Y eso es lo interesante del clearance de creatinina. Y acá tienen una curva, tenemos en el eje de abajo la longitud del túbulo proximal versus la concentración del que está en el líquido tubular versus el plasma. Y como pueden darse cuenta, la creatinina, a medida que avanza el túbulo proximal, yo tengo una determinada concentración que no va disminuyendo en mi túbulo y se va excretando solamente, no se reabsorbe. Mientras que la glucosa, como tenemos acá punteado, tengo una determinada concentración en el plasma y empieza a disminuir considerablemente a medida que se va avanzando en la longitud del túbulo proximal. ¿Ok? Así que básicamente es eso. Los aminoácidos también se reabsorben en alta cantidad y el bicarbonato también, pero en moderada cantidad. Por eso no me voy a meter ahí, porque ahí va más que nada dependiendo de los factores que estén estimulando la excreción de protones, el aumento de producción de bicarbonato, etc. Con el tema de la osmolaridad, recomiendo que repasen con la clase que vimos de membrana plasmática y está bien definido lo que es osmolaridad, tonicidad, para que lo repasen de ahí. ¿Ya? Ok, el túbulo proximal es eso, ¿ya? No es más complicado que eso. Exactamente, como dice Nati, la glucosa jamás debiese salir por la orina, que es un fenómeno que se llama glucosuria, exceptuando que haya un problema, como por ejemplo algún daño en el túbulo que genere glucosuria. No necesariamente glucosuria significa diabetes, sino que el glucosuria significa que está dañándose el túbulo proximal, como en algunas acidosis tubulares renales, que son algunas de las patologías, o netamente algunos síndromes que pueden llegar a generar glucosuria. Eso es el túbulo proximal, y ahora vamos a hablar del asa de Henle, que es el segmento más largo y el más fino del nefrón. Como el más largo y fino, tiene partes que lo componen: un descendente fino, que es la primera parte, un ascendente fino y una zona que es ascendente grueso. Los tramos finos actúan por difusión. Por lo tanto, es súper importante que la médula renal tenga un gradiente osmótico que permita que el agua o se mueva, en comillas, o que los solutos se muevan para cambiar las concentraciones de la orina. ¿Ya? Por lo tanto, en el asa, por ejemplo, en la zona fina descendente, las células son permeables al agua. Por lo tanto, en el descendente fino, como la osmolaridad aumenta a medida que yo bajo en la médula renal, el agua empieza a salir y yo empiezo a concentrar mi orina en el tramo descendente fino del asa de Henle. Entonces, para el cuaderno, asa descendente fina o segmento descendente fino del asa de Henle concentra la orina porque le saca agua. ¿Ya? En el ascendente fino, lo que ocurre es que estas células son impermeables al agua, pero son permeables a los solutos. Y como está la médula renal de esta zona tiene una osmolaridad tan alta, mientras yo empiezo a subir, la osmolaridad empieza a bajar, por lo tanto los solutos empiezan a salir. Ojo. Y en el tramo ascendente grueso, acá ya cambia un poquito porque acá yo tengo transportadores especiales. Pero la gracia básicamente es que yo le voy a sacar sal a la orina a través de transportadores como por ejemplo el transportador sodio 2 cloruro potasio y otros tantos más que no son importantes. Entonces, en resumen, en el asa de Henle, en la primera parte le quito agua a la orina, por lo tanto la concentro. Y eso se genera porque afuera del nefrón, en el intersticio, a medida que yo voy bajando hacia la médula, la osmolaridad empieza a aumentar. Es decir, hay mayor concentración de solutos afuera que adentro del nefrón. Cuando yo llego a mi loop
¿no es cierto?, a la punta del asa de Henle, fíjense que mi orina tiene una osmolaridad de 1200, o sea, está muy concentrada. Pero a medida que empiezo a subir, a la inversa, como está más concentrado abajo que arriba, empiezo a subir y acá es impermeable al agua, pero permeable a los solutos. Por lo tanto, los solutos empiezan a salir. Y como yo le quito solutos a mi orina se diluye nuevamente. ¿Ya? Recuerden que el tramo ascendente grueso, en algunas zonas también puede ser sensible a aldosterona. Por lo tanto, no lo vamos a hablar ahora, pero puede llegar a ser importante. Acá se reabsorben los solutos y se pueden excretar protones también. Y acá les puse algo para que se acuerden. En el descendente fino se concentra la orina y en el ascendente fino y grueso se diluye la orina. Finalmente, en el túbulo distal y el colector, qué lástima que me salió sobrepuesta esta imagen, pero no tiene mayor importancia, es la parte final del nefrón. Y esta es una zona que es sensible a la aldosterona. ¿Qué es la aldosterona? La aldosterona, recuerden que es un mineralocorticoide secretado en la corteza renal y que tiene varios efectos, pero los efectos más importantes es la modulación de la presión arterial a través de la estimulación de la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Por lo tanto, en el túbulo colector, en la parte proximal del túbulo colector pueden haber receptores de aldosterona, pero los receptores de la aldosterona en su mayoría están en el túbulo distal. ¿Y qué pasa? Cuando está la aldosterona se expresan nuevos canales que permiten la reabsorción de sodio junto con la excreción de potasio. ¿Qué pasa si yo doy un fármaco, por ejemplo, que se usa en insuficiencia cardíaca ya cuando ya el corazón está bastante dañado, que se llama espironolactona, que es un antagonista de la aldosterona? Pasa que yo en realidad evito que se reabsorba sodio, pero evito que se excrete potasio. Por lo tanto, si esta persona tiene dañado el riñón y además yo le evito la excreción de potasio, puedo generar una hipercalemia, que es un aumento malo de la concentración de potasio en la sangre, y eso puede afectar la conducción cardíaca y eso puede generar arritmias malignas que me pueden llegar a matar al paciente. Entonces, básicamente, recuerden que el colector es donde llegan muchos nefrones y acá yo tengo distintas células intercaladas, células principales, etc. Y lo interesante es que el túbulo colector es sensible a la hormona antidiurética. ¿Y qué va a hacer la hormona antidiurética? La hormona antidiurética, como dice su nombre, es una hormona que evita la diuresis. Y la diuresis es orinar. Por lo tanto, si se expresa la hormona antidiurética, va a hacer que en algunas células del túbulo colector expresen un canal de agua que se llama aquaporina, una aquaporina 2, y eso va a hacer que mi túbulo colector reabsorba agua. Por lo tanto, voy a concentrar la orina. ¿Alguna duda hasta ahí? Perfecto. Ya. Vamos a seguir entonces hablando de la hormona antidiurética. Les recomiendo a los que están teniendo problemas técnicos que revisen sus equipos, que reinicien la página, dado que no puedo pausar la clase, pero recuerden que queda grabado. Ya, cuando hablamos de la hormona antidiurética o la vasopresina de arginina, que es otro nombre que recibe, recuerden que es una hormona que se produce en el hipotálamo, que se almacena en la neurohipófisis y se libera desde la neurohipófisis y gatilla la fusión de canales de agua que se encuentran en unas vesículas en el interior de estas células, ¿no es cierto?, del túbulo colector, para expresar un canal que se llama aquaporina 2. ¿Cuáles son los receptores que estimulan esto? Es un tipo de receptor que se llama B2. Los receptores de ADH son B1 y B2. Los B1, a la larga, como se llama vasopresina, aumenta la presión en los vasos sanguíneos, aumenta el tono. Por lo tanto, aumenta la presión arterial. Por otro lado, esta hormona, a través de otros receptores, que son los B2, que están en esta zona, estimula la fusión de estas vesículas que tienen estos canales hacia la membrana plasmática que da hacia el lumen del túbulo colector, haciendo que se empiece a reabsorber agua. ¿Qué pasa si yo reabsorbo agua? Aumento mi presión arterial y además concentro la orina. Por lo tanto, es una hormona que actúa en casos en que haya una hipovolemia o que aumente la concentración de los solutos en la sangre a causa de la falta de agua. ¿Ya? La aldosterona era una hormona que estimulaba la reabsorción de sodio a costa de la excreción de potasio.
y que actúa en el túbulo distal y que es un mineralocorticoide que se expresa o que se libera desde la corteza suprarrenal. Ya, esto es una maravilla. Y acá yo quiero que me pongan mucha atención, que ojalá puedan... Bueno, después van a tener la clase, así que no se preocupen. ¿Ya? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué hace el riñón cuando disminuye la volemia del organismo? Recordando la volemia como el volumen de sangre circulante, en rigor. ¿Cuándo disminuye la volemia? Por ejemplo, cuando ustedes estén con un cuadro gastrointestinal y estén perdiendo volumen, tanto por vía digestiva alta como baja. Cuando ustedes, por ejemplo, han sufrido un accidente y tienen una pérdida sanguínea importante. Estos son como los principales. O cuando hacen ejercicio extenso sin ingesta de agua en condiciones inhumanas, eso también puede llevar a la deshidratación. Cuando están privados de agua también y así sucesivamente. En estricto rigor, ¿qué pasa cuando se baja, cuando el agua, cuando no están secos, cuando en realidad están deshidratados y baja el volumen sanguíneo circulante? ¿Cómo se regula esto? Esto es una maravilla. A mí me encanta realmente. Esto es una de las cosas que más me gusta de biología. Como disminuyó mi volumen sanguíneo circulante, obviamente el gasto cardíaco va a ser menor, por lo tanto la presión de perfusión renal, la PPR, va a disminuir. Eso va a llevar a una disminución de la tasa de filtración glomerular porque la cantidad de sangre que le va a llegar al glomérulo por la arteriola aferente va a ser menor. Antes de seguir por esta línea, junto con la disminución de la volemia, va a disminuir la natriuresis, ¿ya? Que es la que va a disminuir en rigor la cantidad de sodio que va a llegar a la mácula densa. Recordemos de lo que estábamos hablando del glomérulo en un principio. Cuando disminuye la cantidad de sodio que sensa, se interpreta como que en realidad está filtrándose poca sangre. Y eso se interpreta como que hay poca sangre. Por lo tanto, al cuerpo no le importa tanto que tenga pocos eritrocitos por ahora, sino que le importa que haya poco volumen. Por lo tanto, tengo que aumentar el volumen para que el corazón siga funcionando bien y para que el riñón siga funcionando bien. Y este es el gatillo para que se exprese el eje renina-angiotensina-aldosterona. Siguiendo con lo otro, como disminuyó la tasa de filtración glomerular, se va a activar el reflejo miogénico local a cargo de prostaglandinas E2 y algunas prostaciclinas. Se va a generar la vasodilatación de la arteriola aferente. Y acuérdense que si yo vasodilato la arteriola que lleva la sangre al glomérulo, voy a aprovechar más todavía la cantidad de sangre que es poca, que está llegando al glomérulo, por lo tanto trato de normalizar la tasa de filtración glomerular. ¿Qué pasó con este eje? El angiotensinógeno que lo fabrica el hígado pasa por la renina, ¿no es cierto? O la renina, mejor dicho, actúa sobre el angiotensinógeno, que es una enzima, y transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 no es metabólicamente efectiva. Por lo tanto, esta enzima viaja hasta el pulmón, donde está una enzima que es la famosa enzima convertidora de angiotensina, y esta enzima lo que hace es transformar la angiotensina 1 a angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es the big boss. La angiotensina 2 va a generar una vasoconstricción de la arteriola eferente, por lo tanto, aumento más todavía mi tasa de filtración glomerular, estimula la síntesis de aldosterona, y ya estando con aldosterona, estimulo reabsorción de sodio y la excreción de potasio, y si yo reabsorbo sodio, como el sodio es un ion osmóticamente activo, estimulo la reabsorción de agua desde la orina. Por lo tanto, si yo reabsorbo agua, le meto más volumen a mi sangre y esto genera una normovolemia, es decir, normalizo mi volemia a costa de concentrar la orina. ¿Ya? Esto es lo que ocurre en el contexto de hipovolemia. Es maravilloso. Este es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya se lo comenté. ¿No es cierto? Esto es como un esquema por si lo quieren tener. Obviamente la angiotensina tiene otros efectos, aumenta el tono simpático renal, altera ya les dije que afecta la actividad de la corteza suprarrenal, la vasoconstricción y indirectamente estimula el lóbulo posterior de la hipófisis para secretar hormona antidiurética. Ahora, ¿qué pasa cuando aumenta mi volemia? Ahora vamos a ver el caso
en el que cuando ustedes en realidad, por ejemplo, que un día que hace calor y se toman grandes cantidades de líquido, de agua, de jugo, de bebida, no vamos a entrar en otros tipos de bebestibles porque en realidad eso altera otros mecanismos y no se salen un poco de los márgenes de la clase. La cosa es que tomaron mucha agua. Esa es la típica, uy, mira, tomé mucha agua y tengo que ir a hacer pipí un montón de veces. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en su organismo cuando hacen eso, ¿ya? Cuando aumenta su volemia, va a aumentar, esto es como lo contrario, va a aumentar la presión de perfusión renal y va a aumentar la tasa de filtración glomerular. Si yo le pego muy fuerte al glomérulo, puedo llegar a dañar mi glomérulo. Y es por eso que la hipertensión a largo plazo me genera un daño renal. Finalmente, este aumento hace que se inhiba el reflejo miogénico local, por lo tanto, la arteriola aferente tiene un tono normal, no está dilatado. Eso me va a generar una natriuresis activa, por lo tanto, mi eje renina-angiotensina-aldosterona va a estar inhibido. Si está inhibido, yo no tengo angiotensina 2, y si no tengo angiotensina 2, no reabsorbo sodio, por lo tanto, no reabsorbo agua de la orina, y además tengo mi arteriola eferente dilatada. Por lo tanto, con eso normalizo mi tasa de filtración glomerular. Por otra parte, como mi volemia está aumentada a nivel cardíaco, mi aurícula derecha va a sentir un aumento de la tensión sobre sus paredes y esto va a gatillar la expresión de un péptido que se llama péptido natriurético atrial. ¿Ya? Péptido natriurético de natriuresis atrial. Esto, el ANP, junto con el cerebral, que es el BNP, de Brain Natriuretic Peptide, o peptide, no sé cómo se pronuncia, esto genera lo mismo, genera que se inhiba la reabsorción de sodio a costa de la excreción de potasio. Por lo tanto, yo empiezo a retener potasio y se excreta sodio. Si el sodio se mantiene en el túbulo renal, obviamente mi orina va a retener más agua. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a lograr? Voy a lograr que se excrete mayor cantidad de orina a costa de mantener mi volumen sanguíneo normal. Eso es lo que pasa cuando ustedes toman mucho líquido. ¿Alguna duda de cómo funciona el riñón? Perfecto. Eh, Esto de que aumenten las ganas de orinar durante el embarazo en realidad es más por el efecto mecánico que tiene el crecimiento del útero y aparte porque aumenta la retención de líquidos durante el embarazo. ¿Ya? Bueno, esa es la homeostasis de los líquidos del organismo y, y finalmente esto es lo que ustedes tienen que saber. Con esto ustedes, entendiendo cómo funciona el riñón, pueden contestar todas las preguntas que tienen que ver con el riñón. Como la que sigue. ¿Ya? Les dejo esta pregunta, es una tablita y tienen que saber cuál es lo correcto. A la vuelta les voy a contestar lo que es la creatinina, les voy a contestar las preguntas que tengan de las diálisis. ¿Ok? Así que les doy 3 minutos y revisamos cómo resulta esto. Vamos a poner el banner de la pregunta de desafío por la Universidad Mayor. Se me había olvidado. Y eso. ¿Ya?
Ya, a ver. Eso, como bien están comentando la pregunta, dice en la tabla se muestra el resultado de algunos exámenes de la función renal realizados en pacientes sanos y no les ponen el nombre de la sustancia y les ponen número. La uno obviamente, es volumen, ¿no es cierto? Y probablemente lo que se filtre en ese caso, si es 180, lo más probable es que estamos hablando de glucosa, por lo tanto, acá nos están preguntando de urea. Acuérdense que yo les dije que en realidad se reabsorbe aproximadamente el 50% de la cantidad que se filtra de urea, por lo tanto hay que buscar dónde está el 50%, y ese 50% está en la sustancia 3. ¿Ya? Y de hecho, la sustancia 1, como bien dice Palomita del Valle, es agua, como tiene razón. No es glucosa porque está en la unidad, es litros día, y la variación en la orina es de 0,5 a 1,5. Y esos son los valores en los cuales puede oscilar el volumen de la orina. ¿Ya? Exacto, la 4 es una sustancia que no se filtra. No se filtra y por lo tanto no se reabsorbe nada. Súper bien. Felicitaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? La verdad es que ya homeostasis térmica, ácido base y esas cosas no entran en la PSU. Es raro que se lo pregunten, así que los vamos a pasar súper rápido. Ya solamente quiero que se queden con una idea. Y después vamos a hablar un poquito, ya Pablo me dio la oportunidad de poder continuar la parte de estrés, que es bastante corta, pero igual para que terminemos el tema hoy, ¿ya? Tengo la sensación, en comparación a la clase del año pasado, que esta vez renal fue mucho más light. O sea, me da la impresión de que se interpretó mucho mejor. No sé qué impresión les da a ustedes. Quedé con la sensación de que no lo pasé, o quizás estoy más tranquilo, o quizás como estoy con sueño estoy más lento, pero me dio esa impresión, me dio la impresión de que se entendió la materia. No sé ustedes, ¿les quedó esa impresión? Ya, súper, me alegro mucho. La 5 lo más probable es que sea un ion. La verdad tendría que sentarme un poco más y mirar en cuanto a los valores en orina y en cuanto a lo que se filtra, pero probablemente es un ion por la unidad. ¿Ya? Ya, entonces vamos a hablar súper rápido de esto. Quiero solamente que pongan atención porque no creo que pregunten de esto. Así que vamos a verlo bien rapidito, ¿ya? ¿Para qué es importante la temperatura corporal? En realidad, para muchas cosas. El cuerpo, la temperatura es un factor muy importante a nivel químico para el funcionamiento enzimático, la función proteica, la estructura, la fluidez de la membrana plasmática y todo lo que está ahí. Y tienen que saber que existen dos tipos de organismos, los ectotermos y los endodermos. Perdón, endotermos. Los ectotermos son los que no producen calor interno, son los de sangre fría, entre comillas, y necesitan o dependen de la temperatura externa para controlar su temperatura corporal. Y acá tenemos dos tipos de organismos, los poikilotermos y los homeotermos. Los poikilotermos tienen una temperatura que fluctúa con la del medio ambiente y los homeotermos tienen temperaturas internas que se fundamentan en base a las conductas. ¿Ya? Los poikilotermos, si ustedes lo ven en un gráfico, la temperatura interna va a tener una relación directa con la temperatura ambiental. Por lo tanto, así se reconocen los organismos poikilotérmicos. Formas de transmisión de calor en los ectotermos, la heliotermia, que es la que más se usa, que son los lagartos que casi siempre están en las piedras o están al sol o están ahí estresados, como ese. Por ejemplo, la tigmotermia son cuando se utiliza la convección, por ejemplo, cuando están las piedras calientes, se sientan sobre ellas en realidad y aprovechan la transmisión de calor. Hablemos de nosotros ahora, los endotermos. Son los que producimos calor en base al metabolismo interno que tenemos. Y acá principalmente lo que se involucra en esta regulación son el hipotálamo, la piel y los pulmones, ¿no es cierto? Como como estructuras que controlan esto. Ahora, una gran pregunta. ¿Se han
preguntado por qué uno tirita cuando tiene frío? En el organismo, los factores que intervienen en el control de la temperatura son la respiración celular, ¿no es cierto?, como metabolismo, la termogénesis dependiente de grasa parda, que básicamente se ve bien en los recién nacidos, el aislamiento por el tejido adiposo y la contracción muscular. La mioclonía, ¿no es cierto?, cuando ustedes están tiritando, básicamente hace que el músculo se contraiga muchas veces de manera muy repetida y eso genera calor. ¿Ya? Esto es muy bonito, pero lo vamos a pasar muy rápido. El hipotálamo anterior, ¿no es cierto?, es el que se está encargado de disipar el calor, está controlado por el sistema parasimpático. Y el hipotálamo posterior está controlado por el sistema simpático, ramas del sistema nervioso autónomo, y se encargan de mantener la temperatura constante. Acá es donde está el set point de los 37 grados Celsius internos y es el que se modifica con las interleuquinas proinflamatorias en el caso de la fiebre. Recuerden que la tiroides está en directo control de la temperatura corporal también. Por lo tanto, acá es donde está una de las principales integraciones neuroendocrinas. Pérdidas de calor a través de la piel, obviamente tiene una gran superficie y el sudor es agua, por lo tanto es un gran conductor y aumenta la pérdida de temperatura, por eso cuando uno tiene calor transpira. Y los pulmones constantemente están funcionando y como están ricamente vascularizados, pierden vapor de agua, se pierde agua entre comillas, y también ganan aire frío y eliminan aire caliente, por lo tanto es una manera de enfriar la sangre. En cuanto a la glicemia, bien rapidito también, son los niveles de glucosa en la sangre, esto ya lo hablamos, ¿no es cierto? Las cosas que aumentan la glicemia dependen del metabolismo celular, los procesos hiperglicemiantes como la glucogenólisis y la gluconeogénesis, y además el hecho de comer cosas que tengan mucha glucosa genera aumentos de la glicemia temporales. La gluconeogénesis, recuerden que dependía de la transformación de ácidos grasos y aminoácidos a glucosa, y que se estimula principalmente por catecolaminas, adrenalina, o glucocorticoides como el cortisol, y la glucogenólisis, que es básicamente el romper el glucógeno, y eso depende de factores de hormonas, como por ejemplo el glucagón. ¿Ya? La disminución de la glicemia principalmente es cuando tenemos privación de nutrientes. El control endocrino ya lo vimos, esos son los islotes de Langerhans, que son el componente endocrino del páncreas. Esto también lo vimos. Esto también lo vimos, no lo vamos a volver a repetir. Y ¿qué pasa en el cuerpo cuando estamos, principalmente como estamos hablando de homeostasis, y ustedes ya están grandes, ya estamos en el módulo electivo y esto es ya una biología, ya todos entendemos biología, por lo tanto vamos a hablar de qué es lo que pasa, más de enseñar esta es la hormona que actúa acá y esto acá hace esto y esto aquí hace esto, que al final es una lata. Lo que vamos a hablar es qué pasa en la situación, porque esa es la parte entretenida, eso es como la fisiología. La situación ante una hiperglicemia, cuando yo tengo la glicemia elevada, lo que voy a provocar directamente es un aumento de la secreción de insulina, en condiciones normales, obviamente. Si yo aumento la secreción de insulina, primero voy a disminuir la captación intestinal de glucosa, por lo tanto voy a dejar de absorber glucosa en un porcentaje, voy a aumentar la permeabilidad celular somática a la glucosa, que eso es uno de los efectos que ya vimos, y además vamos a inhibir la glucogenólisis y la gluconeogénesis, porque no queremos más azúcar. Ante la hipoglicemia, aumenta el glucagón, no la insulina. ¿Y qué hace el glucagón? A nivel intestinal hace lo contrario a la insulina. Aumento la captación aumento la captación de glucosa, aumento la lipólisis para poder aprovechar los ácidos grasos y transformarlos a glucosa y bajo la misma línea estimulo la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Por lo tanto, uso todos los mecanismos que tengo disponibles para poder aumentar mi glicemia. Acuérdense de eventos especiales, las catecolaminas estimulan el receptor de glucagón y de cierta manera la glucogenólisis, además de estimular directamente la gluconeogénesis, y la diabetes mellitus autoinmune tipo 2, que en la tipo 1 o la autoinmune no se sintetiza insulina porque se atacan las células beta, y en el tipo 2 hay más que nada una resistencia tisular a la acción de la insulina, y pueden haber estado en que esté afectado o que respondan a la administración de insulina exógena. Finalmente, ¿cómo se usan los nutrientes en un ayuno prolongado? Primero yo voy a agotar todos los carbohidratos que yo tenga. Después voy a ir a metabolizar las grasas.
Si ya no me quedan grasas para metabolizar, voy a metabolizar las proteínas, que son la maquinaria que me mantiene vivo. Por eso las proteínas nunca son mi primera opción al momento de metabolizar las cosas. Entonces, finalmente, eso es lo que yo les quiero enseñar. Ácido base no se lo voy a enseñar porque en realidad concluí que no tiene ni pies ni cabeza. No, quizás si tuviéramos más clases o si tuviéramos más tiempo, yo feliz se los enseño. Pero no se los van a preguntar en la PSU bajo ningún punto de la acidosis metabólica ni la respiratoria. Eso lo van a ver en la universidad o en sus colegios si es que alguien se los quiere enseñar. Si lo quieren aprender, obviamente yo se los puedo enseñar, pero en una clase, entre comillas, extra, me la tendrían que pedir. Tenemos pendiente la del ébola, la tengo súper pendiente. Así que eso. Entonces, creo que por la hora lo vamos a dejar hasta acá. Creo que la próxima clase vamos a empezar sistema nervioso y de hecho eso nos va a tener un efecto bien importante. De hecho, antes de irnos, les voy a dar la segunda mención de la clase, que en realidad tiene que ver lo mismo de la inspiración en la naturaleza, que acuérdense que los espíritus emprendedores se inspiran en la naturaleza y por eso todo lo que estamos hablando es lo que ocurre en los organismos. Y la Universidad Mayor es la universidad para los espíritus emprendedores. Por lo tanto, más información en umayor.cl. Bueno, de esa manera creo que vamos a concluir la clase de hoy porque si no vamos a quedar con demasiada materia. Me alegro que hayan entendido función renal. Eso es lo más importante que tienen que entender de esta clase. Este tema, yo de hecho no tengo claro si escribí una guía de esto, pero en realidad el PowerPoint lo construí bajo esa perspectiva de que pudieran estudiar directamente del PowerPoint. Ahora, en realidad yo me basé mucho en un libro de fisiología médica que se llama Guyton, donde sale súper bien explicado y hay que saltarse un poco las cosas que no van a entrar en la prueba. No le tengan miedo al sistema nervioso no es difícil, más aún porque no vamos a entrar mucho al sistema nervioso central. Y, y bueno, sobre la creatinina, que es lo que me estaban preguntando, la creatinina es un marcador del metabolismo muscular, ¿no es cierto? Y tiene mucho que ver con la masa muscular y se comprobó en el estudio de la función renal que antiguamente se usaba un disacárido de fructosa que se llamaba inulina, que tiene la mejor correlación con la función renal porque se secreta muy poco y se reabsorbe virtualmente nada. Por lo tanto, lo que se filtra en realidad es lo que se excreta. Y eso nos da un indicador muy útil acerca de cómo podemos estudiar la función renal o la tasa de filtración glomerular. Para estudiar la función glomerular o la tasa de filtración glomerular se usan distintas ecuaciones que han sido estudiadas y validadas en distintos estudios. Hay muchas que no vamos a entrar. Está la Cockcroft-Gold, está la que ya no se usa mucho, la que recomiendan algunas instituciones usar la CKD-EPI, que es una ecuación que relaciona básicamente edad, peso, raza y recuerden que la función renal varía. Ahora, la creatinina, no quiero dar interpretaciones, obviamente ver un solo examen. Recuerden que la medicina no es mirar exámenes, sino que es ver paciente. Entonces, una creatinina de 3.9 no es una creatinina que estuviera muy en rangos normales, sino que la creatinina normal se mueve alrededor de 0,8, 1. Pero en realidad también es engañoso porque la creatinina puede aumentar con distintas cosas, como por ejemplo una lisis muscular, con un desgarro muscular. Entonces hay que estudiarlo. Mi recomendación es que consultes a un médico en realidad y que te evalúe una creatinina de 3.9 porque en realidad eso no es normal, ¿ya? A mí en lo personal me gusta cardiología, pero eso es lo que se los voy a ir contando más adelante alguna vez cuando nos encontremos, ¿ya? Qué lástima que ahora no les enseño cardiovascular, pues, pero eso, ¿ya? Bueno, eso sería la clase. Encantado de hacerles la clase nuevamente. La próxima semana vamos a retomar lo que es estrés
y vamos a empezar con sistema nervioso, con la fisiología neurocelular del sistema nervioso. Vamos a hablar de las neuronas y ese tipo de cosas, ¿ya? Muchas gracias por su interés y entusiasmo. Nos estamos viendo pronto y nos vemos en la charla en la charla del ébola que vamos a hacer sin falta el sábado, ¿ya? Nos vemos. Un abrazo grande. El PowerPoint lo vamos a subir en un rato más. Chao, chao.